a sus adolescentes. Aquí vamos a hacer, bien, vamos a hacer unas columnas, todavía no las tracen porque no quiero que nos equivoquemos, ¿sí? Yo voy a hacer aquí, en un folio, voy a hacer un modelo de personalidad. Vamos poniendo una columna más o menos así, hacia arriba, aquí, como en la línea roja que tenemos acá, y vamos a ir escribiendo, ahorita como se los aconsejé, vamos a ir escribiendo, ¿sí? Empezamos por, traten de dejar espacio, si no cabe, pásenlo a otro folio, a otra hoja para que lo puedan escribir, ¿de acuerdo? Bien, lo primero, ¿qué es lo primero que conforma la personalidad? El temperamento. ¿Por qué es el temperamento lo primero que conforma la personalidad? Porque el temperamento, que no es lo mismo que el carácter, ahora voy a aclarar qué es el carácter. El temperamento es con lo que nacemos y es con lo que nos vamos a morir, ¿vale? Y existen 4 tipos de temperamento, entonces lo anotamos arriba, temperamento, y tenemos el temperamento colérico, lo voy dictando, si no le regresan tantito y luego lo checan para no tardarnos tanto. Colérico, después está el sanguíneo, sanguíneo como la sangre, sanguíneo. Después está el flemático y al final el melancólico, o pónganlos en el orden que quieran, no importa, ¿vale? El melancólico. Bien, voy a dar la definición breve de cada temperamento, ¿sí? Hay personas que tienen hasta los 4 temperamentos. Hay personas que están declaradas puras en un solo temperamento y es ahí donde quiero que observen, que se observen en su propio temperamento. Después vamos a hacer una línea para poder dividir, ¿de acuerdo? Se los voy a mostrar. Esta va a ser la primera columna. Fíjense el espacio que estoy dejando, ¿sí? Observen el espacio que estoy dejando. Aquí se ve en la cámara, se ve al revés, me parece. Pero quiero que vean, está el colérico, está el sanguíneo, el flemático y el melancólico, ¿ok? Traten de dejarle un espacio para que le pongan ustedes la definición. O le ponen 1, 2, 3, 4 y abajo le ponen definición 1, 2, 3, 4, ¿vale? Bien, primero que nada, el colérico. ¿Cuáles las características del temperamento colérico? Son personas de carácter explosivo, como lo dice su nombre, son coléricos, explotan rápidamente. Son personas que se acuerdan mucho de las cosas, buscan puestos de liderazgo, buscan crecimiento, buscan el progreso, buscan todo ese tipo de cosas lo busca el colérico, ¿vale? El colérico, así como se prende, se apaga, es vanidoso, es exigente, pero también es muy amoroso, puede amar profundamente, ¿vale? El colérico es una persona que no olvida fácilmente, guarda mucho las cosas, le gusta de alguna manera siempre triunfar, siempre va por objetivos, se impone, no le importa pararse frente a una concurrencia enorme, no le interesa, él o ella va y se planta ahí, y así son los coléricos, ¿no? Son muy frontales en su forma de hablar, ¿vale? Bien, vamos a la definición del sanguíneo. Los sanguíneos son muy risueños, todo el tiempo se están riendo, todo el tiempo son muy afables, son muy amables, son muy, mira, ahí me pusieron caritas porque ya les estoy definiendo, Vale, son muy afables, son muy amables, son personas que parece que aprenden a brincos, ¿sí? Son personas que aprenden tantito aquí, pican acá, pican allá, pero les cuesta trabajo ser constantes, ¿vale? Son muy platicadores, son muy de la vida social, les encanta hablar con personas, a todo el mundo le hacen la plática, salen con amigos rápidamente, así son los sanguíneos, ¿vale? Los sanguíneos casi nunca se enojan, siempre se están riendo, siempre hacen chistes de las cosas, pero son vagos, no conservan las cosas, son frívolos, son distraídos, ¿ok? Así son los sanguíneos. Y luego vienen los flemáticos también son superficiales, igual que los sanguíneos, pero en el caso de los flemáticos son como personas que todo les pasa por encima, son personas así como, sí, no pasa nada, sí, no te preocupes, otro día me lo das,
Son personas que normalmente están muy serias, muy serias, pero de pronto dicen un chiste que nos hacen reír a todos, ¿no? Así como que nos arrancan la risa porque son muy ocurrentes. A los flemáticos les encanta todo lo que es el placer. Dormir, comer, descansar, todo eso, los flemáticos son así, ¿vale? Sobre todo son muy comelones. Son sumamente comelones. Lo curioso es que a veces no engordan, ¿no? Engordan más otros temperamentos que esos, ¿no? Pero así son los flemáticos. Los flemáticos son conformistas. Su bronca de los flemáticos que son conformistas, que se conforman con pocas cosas, que no piden cosas altas o puestos altos, no, esos se conforman y no tienen problema. Y vamos con el último, que es el melancólico. Los melancólicos son personas que aman profundamente, que se entregan profundamente, tanto al estudio como a las artes. Son muy estudiosos o muy artísticos. Son personas muy dedicadas, muy profundas. Pueden amar muy profundamente a otra persona, pero son personas que definitivamente cuando les lastimas, bueno, no te perdonan jamás, ¿eh? Jamás te van a perdonar. Son personas que si se sienten lastimadas, de alguna manera se pueden desquitar o de alguna manera nunca te van a perdonar ni te vuelven a dirigir la palabra. Normalmente también son callados, igual que los melancólicos, son silenciosos, no se juntan fácilmente, no se juntan, no socializan, pero una vez que se sueltan a hablar y agarran confianza, no se callan. Son personas que bla, 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 todo el tiempo y les gusta contar sus penas, son llorones. Son personas que hay que aventarlos al agua para que aprendan a nadar, porque no se deciden, son muy indecisos, son demasiado indecisos, tímidos, temerosos, etcétera, etcétera. Entonces, así son los melancólicos. Esos son los 4 temperamentos. Tú podrías tener los temperamentos mezclados, ¿sí? Podrías tener, no sé, a lo mejor un 25% de cada uno, o probablemente tengas un 50% de colérico, un 50% de flemático, por ejemplo, que es una mezcla muy rara, ¿no? Pero los hay, existen, ¿vale? O podrías tener, no sé, a lo mejor un 33% de colérico, un 33% de melancólico y un 33% de sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, pero quiero que en tu mapa empieces a notar qué porcentaje crees tú, o que quien está a tu alrededor que te diga, qué porcentaje crees tú que puedas tener conforme al tema de los temperamentos. El temperamento, como lo he dicho en este momento, se nace con él y se muere con él. El temperamento no se puede cambiar, se puede modificar y pulir, pero no se puede cambiar, ¿ok? Eso sí es muy importante que estemos conscientes de aprender a aceptar nuestros temperamentos y de aprender a pulirlos de una manera para que estos estén brillantes y nos puedan ayudar en la vida y no nos perjudiquen, porque los temperamentos como nos pueden ayudar, como nos pueden perjudicar, ¿vale? Vamos al siguiente punto, vamos al siguiente paso del mapa de personalidad, que el mapa de personalidad también está constituido mucho por el tema de las creencias. Vamos a ponerlo en la otra, en la otra columna. Vamos a hacer otra columna, dejando espacio, ¿sí? Más o menos así, lo vamos a ver, ¿sí? Y vamos a ponerle aquí creencias, ¿vale? En la parte de las creencias, vamos a analizar cómo son nuestras creencias. ¿Y por qué las creencias son importantes? Las creencias también son parte de la estructura de nuestra personalidad, porque nos ayudan de alguna manera a darnos cuenta en dónde ponemos nuestra fe y le escribimos, le vamos a escribir dónde reside nuestra fe o dónde reside lo que nosotros creemos. ¿Por qué es importante escribir esta parte en el mapa de personalidad? Porque creer es crear. Lo que tú crees es lo que tú creas. Por ejemplo, si tus creencias están enfocadas hacia la fatalidad, hacia el dolor, hacia el malestar, hacia la enfermedad, hacia la pobreza, hacia la enfermedad, hacia el drama. ¿Mencioné hacia la enfermedad? Creo que sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede entonces? Que este tema de dónde están enfocadas nuestras creencias es lo que determina mucho nuestra vida. Ahorita lo vamos a hablar cuando veamos la parte del carácter,
pero definitivamente nosotros en este momento vamos a analizar cómo son nuestras creencias. Ahora, te voy a decir una cosa, podrías tener creencias de salud, pero también podrías tener creencias de enfermedad. Y por lo tanto, entonces aquí también se mide algo muy importante, la parte de la congruencia, ¿vale? La parte de la congruencia es muy importante porque podrías tú tener ideas negativas o ideas contrarias, como decíamos, a otras, ¿sí? Que cuando existen dos ideas contrarias en tu cabeza, esto te genera muchísimo conflicto, ¿vale? La incongruencia genera conflicto. Por ejemplo, una persona puede decir, es que, y normalmente mucha gente vive así, ¿eh? Mucha gente vive en este conflicto. No sé, por ejemplo, mi mamá es una persona tóxica y me cae mal. Es un ejemplo, ¿eh? No estoy juzgando a nadie, es un ejemplo nada más, porque hay este tipo de relaciones. Muchas personas tienen con sus padres relaciones de amor y odio. Por ejemplo, podemos decir, mi mamá es una persona muy tóxica, ¿no? Podemos decir, por un lado, mi mamá es una persona muy tóxica, pero por el otro puedo decir, es que la quiero un montón. Pero es que ve cómo me hace sufrir. Y por el otro lado, pero es que ¿quién la va a cuidar? Es que la verdad sí me quiero alejar porque ya me está fastidiando esa situación. Pero si me alejo, ¿qué va a ser de mi mamá? ¿Me explico? Muchas veces las personas viven en este tipo de conflictos emocionales donde no logran definir esa parte de la congruencia. ¿Por qué? Porque tienen creencias muy contrarias. Entonces, en este momento, parte de la personalidad es medir la parte de las creencias. ¿Cómo están tus creencias? ¿Tus creencias son congruentes? Tus creencias están alineadas hacia lo fatal, hacia lo difícil, o están alineadas hacia el bienestar, hacia el amor, hacia la prosperidad, hacia la salud. ¿Me explico? Hay que observar. Te aconsejo entonces que en este espacio que tenemos aquí, ¿sí? En el espacio cuando hablamos del tema de las creencias, hagas una lista grande de creencias positivas y creencias negativas para ver qué tanto se contraponen y te vas a sorprender demasiado. Esto lo haremos después de terminar esto que estamos compartiendo en el taller, ¿vale? Bien, y luego del tema de las creencias, ¿sí? Otro de los rasgos de la personalidad es, por ejemplo, creencias, ¿vale? Nuestras costumbres también. Vamos con el tema de las costumbres. Las costumbres también forman parte de nuestra propia personalidad porque las costumbres son nuestros hábitos. Ahorita te voy a mostrar más y esto va dentro de la parte del carácter, ¿sí? Las costumbres son muy importantes porque muchas veces nosotros, así como con las creencias, ¿sí? Así como con las creencias, nosotros muchas veces adoptamos estas partes de decir, bueno, tanto las costumbres como las creencias no son mías, pero yo las he tomado. He tomado esos modelos sin preguntar si son buenos o malos. Y en esos momentos las costumbres pues se convierten en hábitos, ¿sí? Entonces, esa parte de las costumbres es todo aquello que hacemos a diario y lo hacemos y lo repetimos y lo hacemos, pero muchas veces no analizamos si son cosas correctas para nosotros o no. Ese tipo de costumbres nos pueden llevar también a desarrollar enfermedades o a desarrollar problemas o a no ser aceptados por alguna cuestión, por alguna razón. Entonces, por esa razón es importante revisar si tus costumbres son correctas y a qué te conllevan tus costumbres. Anótale ahí, mis costumbres son correctas y si lo son o no lo son, ¿a qué me conllevan? ¿A resultados de qué tipo? Porque solamente es a través de nuestras acciones que tenemos ciertos resultados. Así es que vamos analizándolas, ¿vale? Y como decíamos, muchas veces tomamos este tipo de modelos, pero no nos damos cuenta hacia dónde nos conllevan. Por lo tanto, entonces, otro de los puntos de la personalidad es la parte del pertenecer. Vamos a escribirlo entonces, ¿sí? La pertenencia. Ok, vamos a analizar entonces el punto de la pertenencia. El punto de la pertenencia para el ser humano es sumamente importante. Ahora te voy a explicar por qué. En la parte de la pertenencia, nosotros vamos a observar algo que es muy emblemático, ¿sí? Aquí lo vamos a observar, ¿vale? Ya tenemos otro, que es pertenencia. Vamos con la cuarta columna y todavía estoy dejando espacio, ¿ok? Para que lo tengamos claro. ¿Por qué es importante la parte de la pertenencia? Porque para el ser humano la pertenencia es vital, ¿sí? En los tiempos pasados, ¿sí?
en otras eras, pertenecer para el ser humano era vital porque tenían que ser partes de castas o tribus o clanes, porque vivir solo podía hacer que otro clan viniera y te raptara, o vinieran animales salvajes y te comieran. No podías vivir como ermitaño porque era muy peligroso. Entonces, el ser humano tiene, además de que los vínculos sanguíneos son sumamente poderosos, eso de la pertenencia es algo que tenemos muy arraigado. Por esa razón, los seres humanos hoy usamos gafetes, usamos apellidos, usamos uniformes, usamos logotipos, usamos todo tipo de cosas que nos identifiquen. Las identificaciones son formas de pertenencia, ¿ok? Entonces, en este momento vamos preguntándonos, ok, ¿en dónde está mi pertenencia? Yo puedo en este momento preguntarme, ¿mi pertenencia se encuentra, por ejemplo, mi pertenencia se encuentra en mi familia? ¿O se encuentra más con mi familia paterna o más con mi familia materna? ¿Y por qué? Vamos anotándolo. Mi pertenencia se encuentra más en el lado paterno, en el lado materno, ¿y por qué? ¿Vale? Y ahí me voy a dar cuenta de qué tipo de inclinación tengo, qué tipo de inclinaciones. Ok, si mi pertenencia no está con la familia directa, a lo mejor mi pertenencia está más con mis primos, o a lo mejor mi pertenencia está más con un padrastro, con un papá del corazón, una mamá del corazón. Mi pertenencia probablemente puede estar a lo mejor más alineada con mis amigos, por ejemplo, ¿no? O mi pertenencia puede estar más en la iglesia, en la religión. Y ahí te vas a dar cuenta, entonces, a dónde estás perteneciendo más, ¿ok? Bien, después de ahí viene la parte, otra de la parte de la estructura de la personalidad, el tema de la identidad. ¿Vale? Este mapa de personalidad, quiero aclarar, es un trabajo sumamente profundo de donde se toma de muchas vertientes, ¿ok? Vamos a ver. Ahora viene la parte de la identidad, ¿sí? En la parte de la identidad, en estos momentos, vamos a observar por qué es importante la identidad y sobre todo para los adolescentes. Bien, costumbres, pertenencia e identidad van mucho de la mano, por lo que voy a comentar a continuación. La identidad es el modelo que cuando estamos pequeños nos ayuda a construir tanto nuestra personalidad como también nos ayuda a ver qué queremos ser de grandes, cuál va a ser mi modelo. Entonces, los seres humanos tienen necesidad de tener identidad, empezando por la familia. Entonces, hay diferentes tipos de identidad para poder modelar y sacar de ese modelo algo que el día de mañana me va a servir o me va a funcionar para construirme en mi personalidad. Entonces, por ejemplo, podemos decir, bueno, en mi identidad, puedo decir, necesito identidad familiar. Ese es el primer punto de identidad familiar. Alguien con quien identificarme, que le guste lo mismo que a mí dentro de mi familia, que piense de la misma manera que yo, o no sé, o quién me agrada más, ¿vale? Identidad familiar. Identidad religiosa, también es importante la identidad religiosa. Identidad política, identidad nacional, identidad en cuanto al tema de valores, por ejemplo. Identidad musical, con qué tipo de música eh, te desenvuelves, te gusta con tus amigos. Identidad de la ropa, ¿no? ¿Con qué me identifico? Identidad. Es muy importante ver la parte de la identidad porque la identidad nos ayuda entonces a convivir. Si nosotros no nos identificáramos con nada, no habría convivencia. Y si no hay convivencia, no hay atención. Y si no hay atención, no hay valoración. Y si no hay valoración, no hay autoestima y así sucesivamente. ¿Ok? Es un tema un tanto general, por así decirlo, porque ahorita vamos a ver los otros temas. Pero sí quiero ser muy claro que todos tenemos una cierta necesidad de identificación, de identificarnos con, como decíamos, con familiares, con amigos, con movimientos culturales, con movimientos musicales, etcétera, etcétera, porque eso va forjando la personalidad. ¿Bien? Ok, y después de aquí nos vamos a uno de los puntos que es crucial, que es el carácter. Vamos a analizar y vamos a observar el tema del carácter, ¿sí? Hacemos nuestra otra columna, vamos anotándolo, por favor.
Bien, vamos a ver entonces, aquí tenemos el tema del carácter, aquí está, ¿sí? Y vamos a escribir, no, yo no voy escribiendo para que ustedes mientras lo voy diciendo lo van escribiendo para que sea más rápido, ¿ok? Cuando hablamos del tema del carácter, estamos hablando de algo que no es lo mismo que el temperamento. El carácter sí es algo que se forja. A diferencia del temperamento, el carácter es algo que vamos forjando a través de nuestras experiencias y a través de todo lo que acabo de mencionar en este momento. Por ejemplo, tenemos el temperamento, tenemos las creencias, las costumbres, la pertenencia, la identidad. Y entonces viene el carácter, ¿ok? En este tema del carácter vamos a observar entonces lo siguiente, ¿sí? Primero que nada, estas son reglas de la programación neurolingüística y lo voy a compartir. Primero que nada, las palabras, lo vamos anotando ahí en la sección de carácter, ¿vale? Las palabras, es lo primero. ¿Por qué? Porque nosotros, a través del poder de la palabra, vamos a empezar a forjar nuestro propio carácter. Ahorita vas a ver cómo. Y viene de la mano con lo que acabo de mencionar atrás, aunque no es lo mismo, ¿eh? Fíjate bien. Las palabras son las que cuando las repetimos varias veces generan creencias, ¿sí? Las creencias, como decíamos, son modelos de pensamiento que tienen otras personas que muchas veces los pudimos tomar sin preguntar si eran correctos, sin preguntar si eran adecuados o no, o si eran reales. Al final se generan creencias, ¿no? Existen dichos o existen refranes que cuando los decimos los acompletamos solamente con que nos digan el primer punto. Entonces son palabras repetidas. A veces esas palabras pueden no ser nuestras, pueden ser palabras que los padres o los que están alrededor nos repiten constantemente. Bueno, la creencia ya está arraigada. Cuando la creencia está arraigada, ¿qué es lo que sucede? La creencia nos conduce hacia el pensamiento. Es el tercer paso, el pensamiento. ¿Qué son los pensamientos? Los pensamientos son imágenes que vienen acompañadas de sonidos, que vienen acompañadas de un montón bueno, vamos a ver, de monólogos, proyecciones, formas de pensar, etcétera. Esos pensamientos, de alguna manera, que son esas películas mentales, cuando tú los tienes en tu mente, estos te sugestionan, ¿vale? Existe una sugestión. Vamos a hacer un ejercicio de sugestión. ¿Qué significa sugestión? Sugerir. Entonces, en este momento te lo comparto de la siguiente manera. Deja tus cosas a un lado tantito. Relájate un poco. Respira. Sacas el aire. Cierras tus ojos y visualizas en este momento que estás comiéndote una ensalada. Estás por comerte una ensalada. Y en ese momento estás exprimiendo un limón. Exprime el limón. Exprímelo. Y cuando cae el jugo de limón, lo que queda en tu mano lo vas a chupar y en voz alta donde estés vas a decir lo siguiente: estoy chupando limón. Ok, visualízalo, que tú te estás chupando lo que resta de limón y lo dices en voz alta: estoy chupando limón. En el momento en que lo estás haciendo, ¿sí? Vamos a ver, si tú te lo reprimes no te va a servir el ejercicio, pero si tú conectaste con el ejercicio y con el tema de la sugestión, quiere decir que salivaste, que empezaste a salivar y dijiste: ah, caramba, sí es cierto. Ahora la pregunta es, ¿realmente lo viviste o solo lo pensaste? Aquí en este momento nos damos cuenta que muchos de los pensamientos, ¿sí? Muchas de las vivencias que nosotros tenemos tienen que ver con los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza y que estos nos sugestionan. Nos pueden sugestionar para bien o nos pueden sugestionar para mal. Y en este momento, ¿qué es lo que sucede? Bueno, decimos: estoy chupando limón. No es verdad, no es una realidad. Sin embargo, te estás sugestionando y empezaste a salivar como si lo fuera. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que tus pensamientos provocan tus emociones. Y esas emociones pueden ser emociones reactivas, pueden ser emociones que tú estás reaccionando ante este tipo de pensamientos, ante este tipo de situaciones, como si fuera real. Por lo tanto, tus emociones, cuando tú te encuentras en una emoción, por ejemplo, no sé, de enojo, estas emociones a su vez provocan actitudes.
¿vale? Ese es el siguiente paso. Vamos en el 5, vamos en el 5. ¿Sí? Tus emociones provocan tus actitudes. Ejemplo, si tú dijiste estoy chupando limón y te lo creíste, te generó una emoción de que lo estabas haciendo y además tu cara se hizo acidita, ¿no? Como cuando estamos chupando limón, como cuando estamos en esa acción de comer algo ácido, ¿no? Entonces eso generó una actitud, generó algo que de alguna manera pues te está provocando algo que no es cierto, pero es real. Entonces, muchas veces cuando nuestras emociones están al 1000, pues nos provocan actitudes que no son las más correctas. Por ejemplo, si estamos enojados, podemos actuar hoscamente o podemos actuar despectivamente o agresivamente, ¿sí? Porque la emoción provoca la actitud. Ahora bien, si una persona se mantiene en una emoción mucho tiempo, esa persona se dice que se cristaliza en esa emoción. Por lo tanto, entonces empieza a forjar la parte de sus actitudes, ¿ok? De estas actitudes de las que estamos hablando. Las actitudes repetidas durante 21 días, ¿qué forjan en nosotros? A ver, voy a esperar. El hábito, el conjunto de nuestros hábitos, de todos nuestros hábitos, conforman, y le anotamos ahí lo siguiente, conforman nuestro carácter, ¿vale? Conforman nuestro carácter. Eso es lo que hacen nuestros hábitos. El conjunto de nuestros hábitos es lo que va a conformar nuestro carácter. ¿Qué es nuestro carácter entonces? Pues es el conjunto de todas nuestras creencias, de nuestras costumbres, de nuestra pertenencia, de la identidad, del temperamento, de las palabras, las creencias, pensamientos, emociones, actitudes, hábitos que están en conjunto conforman nuestro carácter. Bien. Entonces, quiere decir que si nuestro carácter, ¿sí? Si nuestro carácter es horrible, es porque a lo mejor nos programamos neurolingüísticamente de manera horrible, ¿sí? Es porque a lo mejor decimos palabras horribles todos los días. Es porque tenemos creencias y pensamientos horribles. Es porque tenemos emociones y actitudes horribles. Por lo tanto, entonces nuestro carácter va a ser horrible, ¿ok? Entonces, quiero que sepan, muy, muy importante, la personalidad es todo lo que estoy mencionando. El temperamento ya lo mencioné al principio. El carácter es otra cosa y es el cómo hemos forjado. El carácter sí se puede rectificar. El carácter sí se puede trabajar. El temperamento no se puede trabajar. La personalidad sí se puede enderezar. No importa la edad que tengas, se puede enderezar. La personalidad sí se puede potencializar en los jóvenes para que tengan una personalidad equilibrada y no existan desórdenes. Ahorita voy a hablar de los desórdenes. ¿Vale? Vamos al último punto y lo escribimos ahí y es la autoestima. ¿Sí? Y la autoestima originalmente es el sentimiento autovalorativo que tenemos de nosotros mismos. ¿Sí? La autoestima es algo que cuesta trabajo hacerlo crecer y que se puede destruir rápidamente. Muchas veces nosotros no estamos conscientes de cuál es el test, ¿sí? El test original de lo que es la autoestima, pero definitivamente la autoestima es algo que es muy valioso para el ser humano. La autoestima es, como decíamos, la llave del éxito, porque una persona con autoestima alta se siente con la capacidad de lograr cualquier cosa. Ojo, muy importante, hay personas que tienen narcisismo. En lugar de autoestima, tienen narcisismo. Y el narcisismo no es una autoestima verdadera, es una autoestima falsa. Y el narcisismo trae muchos problemas a una persona, es un desorden de personalidad y no es algo sano ni es correcto, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que crean autoestima a partir de hacerle mal a otras personas y eso no se debe de hacer, ¿ok? Quiero ser muy claro con esa parte. Hay personas que son narcisistas que creen que, no sé, son muy egoístas, muy hedonistas, muy egocentristas, ¿sí? Que solo se importan ellos, que no pueden dar, por ejemplo, a la familia, a la pareja, no pueden dar, porque primero son sus cosas y lo de los demás no importan. Nunca jamás ven a su pareja o a sus familiares, nunca comparten nada, son avaros, ¿sí? Y eso es un narcisismo, no es correcto el narcisismo. Ayer me habían pasado un vídeo, precisamente me pasó un vídeo, nuestra amiga Leti Paz, de una personalidad mexicana, y me pareció sumamente narcisista, no recuerdo el nombre, pero le dicen la doña.
Entonces, definitivamente se ve claramente que ahí hay un cierto narcisismo. No es una autoestima como tal. Una autoestima nos da valores, nos da bienestar, nos da armonía con los demás, ¿sí? Y no hay nada que presumir en una autoestima, ¿ok? Bueno, pero es muy diferente a la parte del narcisismo. ¿Por qué? Porque el narcisismo es todo lo contrario. Entonces, no confundamos. Una persona narcisista tiene la autoestima baja, ¿ok? Mucho cuidado con eso. Bien, ahora bien, vamos a ver. Ahora sí, si existe en estas columnas de las cuales estoy hablando en este momento, si existe algún tipo de trastorno, perdón, si existe algún tipo de desequilibrio en alguno de los puntos que voy a mencionar a continuación, quiere decir entonces que muy seguramente hay un desorden de personalidad. Por ejemplo, si en el tema de las creencias, si las creencias son fanáticas, si hay mucho fanatismo en el tema de las creencias, puede haber un trastorno obsesivo compulsivo, igual que con las costumbres. Por ejemplo, puede ser que la persona tenga costumbres ritualísticas, como lavarse las manos a cada rato, o como querer limpiarlo u ordenarlo todo, o como acumular, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ese tipo de personas tienen un desorden de personalidad porque sus creencias y sus costumbres no están forjadas correctamente. Si la persona tiene un problema de pertenencia, por ejemplo, y tiene una herida de rechazo, de abandono, entonces probablemente, lógicamente, eso le va a generar desórdenes, ¿sí? Igual que, bueno, el tema de la pertenencia, cuando está de alguna manera trastornado, por ejemplo, puede surgir el trastorno bipolar o el trastorno limítrofe, ¿ok? Si hablamos del tema de la identidad, entonces puede ser, si la identidad no está en su lugar, puede que existan trastornos de codependencia o de dependencia, ¿vale? Si hay un tema con la parte de las creencias, pensamientos, bueno, el carácter y de cómo nos llevamos aquí, pues puede haber un desorden de carácter, ¿no? Personas con un carácter difíciles de tratar, ¿no? A lo mejor ya también puede venir por estos temas de los que estamos hablando, que pueden ser, no sé, a lo mejor, personas de un carácter muy rudo, muy rígido, muy difícil de tratar, etcétera, etcétera, que ni esos mismos se entienden y esos mismos no se soportan, ¿ok? Y cuando hablamos de los trastornos de la autoestima, o más bien de trastornos de personalidad que van del tipo de autoestima o que trabajamos en la autoestima, pues puede ser que a lo mejor la persona tenga un perfil narcisista, en su personalidad, o puede ser sociópata, por ejemplo, ¿no? Puede ser una persona sociópata, o puede ser una persona sumamente sumisa, o puede ser una persona muy soberbia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso decimos que todos los puntos del mapa de personalidad son muy interesantes porque nos ayudan a entender de dónde vienen o dónde pueden venir ciertos desórdenes, que si los podemos trabajar así como lo estoy dando a grandes rasgos, esto es a grandes rasgos, nos pueden ayudar de alguna manera a que podamos encontrar el cómo poder equilibrar nuestra personalidad y también cómo ayudar a los jóvenes a cómo poderla construir mejor, ¿ok? Me gustaría que me pasaran algún comentario ya antes de terminar, por favor, para ver qué piensan acerca de lo que estamos compartiendo en este momento. Y les agradezco muchísimo. Voy a los últimos comentarios en este momento para ver qué nos están compartiendo. Y acuérdense que tenemos constelaciones familiares, más bien constelaciones de pareja para el día domingo, el próximo domingo, en punto de las 3 de la tarde. Tenemos una promoción de 2x1. Así es que por favor, no se les olvide, mándenos ahorita su comentario, su like, por si están interesados y les agradecemos muchísimo. Bien, ahí nos vemos mañana. Ah, claro que sí, por aquí vas a andar, un saludo, gracias. Jimena López, gracias. Hábitos. Elvira Padilla, Santiago, gracias por lo del carácter. Bueno, pues de nada, pues a mejorar el carácter, ¿no? Hay que programarse neurolingüísticamente con mejores palabras todos los días. Edgar Ventura, saludos Santi. Miren, está la técnica de los decretos. Hagan decretos positivos, ayudan muchísimo, ¿vale? Procuren cuidar su lenguaje, sus palabras. Hay un libro maravilloso llamado Los Cuatro Acuerdos, se los recomiendo muchísimo, que uno de los acuerdos es habla, que tus palabras sean impecables, ¿ok? Bien, Leti Morales, gracias Israel García Medina y Juana Martínez. Un saludo también a Leti Paz, la doña María Félix. Ah, muchísimas gracias, pues ahí está.
Si nos puede compartir el vídeo que ayer me compartió para que vean el ejemplo claro, se lo voy a agradecer, Leti Paz. Un saludo y un abrazo hasta Arabia Saudita. Gracias. Diana Martínez, Silvia Chávez, Dania Luz Cáceres, gracias. Verónica Silva Zavala, gracias. Dania Luz Cáceres Bejar dice, recién me conecté, lo siento, qué triste, no te preocupes, lo puedes revisar, compártelo, si eres tan amable, muchísimas gracias. Esmeralda Autores, fabuloso tema, me ayuda mucho a equilibrar mis emociones. Qué bueno, gracias Esme. Muy interesante, dice Leti Paz. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes también. Le manda saludos Jorge Ruiz, pues un saludo a la familia Ruiz Neri, así es que muy buenas noches donde quiera que estén. A trabajar, nos dice Leti Paz. Bueno, pues sí, a trabajar. Los dejo con esto y les agradezco mucho en esta noche. Gracias. A leer se ha dicho, gracias. Hagan su ejercicio, miren, completen sus columnas, por favor, para que vean y entonces digan, bueno, aquí tenemos un tema de equilibrio, desequilibrio, y con mucho gusto los podemos apoyar. Muchísimas gracias. A leer se ha dicho, el ají, muy interesante. Me va a ayudar Rafael, excelente tema. Gracias, Rafael. Gracias por sus comentarios. Les agradezco mucho y que tengan una excelente semana. Buenas noches y les deseo a todos que tengan paz y equilibrio.